Eh, bueno, nos fue súper bien. Estuvimos ahí en el corrimiento de San Félix. Mm, digamos que vimos varias de las especies bacancitas, el chiflaperros, escuchamos Italopus spilmani, que no siempre sale, varias sangaritas bacanas. No, yo creo que estuvo muy bien. Creo que todos los asistentes estaban como súper contentos, de hecho querían seguir, pero se llegó el mediodía, pues ya teníamos que acabar el recorrido. Pero no, súper bien. Y el clima, pues estos días estaba muy chévere para pajarear. Súper, mil gracias. Sí. Bueno, yo creo que tratemos de como dar cumplimiento entonces al horario. Ya sí va siendo hora, entonces, pues bienvenidos todos a las charlas mensuales del asado. El asado lleva dando estas charlas, ya van a ser 39 años, entonces, pues es una tradición más vieja que muchos de ustedes. ¿Sí o no, Juli? Más vieja que mi mamá. Más vieja que tu mamá, sí. Entonces, pues tratamos de mantenerla viva. Como les dijo Santi, estamos grabando la charla, pues porque la idea es que, pues ya que tenemos todas estas herramientas, pues podamos preservar para cualquier otro momento en el canal de YouTube las charlas pues que se dan. Quiero contarles una cosa que pasó esta semana y es que la Asociación Colombiana de Ornitología nos mandó una comunicación sobre el lanzamiento de la nueva plataforma de la revista de ornitología colombiana y pues porque la pudieron, ya han obtenido el reconocimiento para montarlo en el Journal Systems. Entonces, me parece pues que es como reconocer la labor que ha hecho la Asociación Colombiana de Ornitología, que pues llevan relativamente poco tiempo con ornitología colombiana, pero han hecho una labor muy importante en la difusión pues de todo el conocimiento científico de las aves en nuestro país. Yo estoy segura que en casi todos los chats yo compartí la información sobre ornitología colombiana. Ellos también sacaron un volumen recientemente con esta noticia. Entonces, pues muy rico. También lo mismo, si quieren, si no han recibido la información y quieren conocer un poquito sobre ornitología colombiana, ahí yo dejé en el chat mi teléfono, entonces me pueden escribir al WhatsApp y yo les comparto la información. Yo creo que también la próxima semana, mejor dicho, ya esta semana estaba funcionando la página web del asado, que tuvimos muchos inconvenientes. Ya está funcional. También va a haber una publicación de uno de los volúmenes de Boletín SAO, que el Boletín SAO es el boletín de publicación científica en ornitología más antiguo del país. Entonces, pues un agradecimiento especial a nuestro comité editorial porque siempre están muy activos y pues a las personas también que publican. Y a todos ustedes, no crean que las observaciones que ustedes hacen son cosas que no tienen valor. Yo los invito a todos a que revisen cuáles son las condiciones para publicar en el Boletín SAO que se encuentran en la página web y que muchas de las cosas que ustedes observan en campo pueden ser observaciones que ameritan escribir una nota corta en el boletín porque conocemos muy poco sobre las aves y yo creo que lo que hoy nos va a contar Julián es evidencia de que efectivamente conocemos poquito. Entonces, quiero darle la bienvenida a Julián. Julián es estudiante de biología de la Universidad de Antioquia. Julián nació en campamento y desde muy niño siempre fue muy sensible a la naturaleza. Julián, por muchas cosas del destino, terminó conectado con un montón de gente que trabaja con temas de biodiversidad y terminó conectado en temas no solo de aves, que yo creo, Juli, que tu primer como salida de campamento al mundo fue a través de las aves, ¿cierto? Como el contacto con la gente de la pajarería. Creo inclusive que fue con Pollo, con Camilo Jaramillo, ¿cierto que sí? Sí, ¿Cierto sí, que sí, yo creo que Camilo. yo estaba tratando de recordar esta semana con Pollo y queríamos
Pues, y tratamos como de recordar un poquito que tu participación inicial fue así, pero Julián, yo creo que es un pelado muy pilo, que me gusta mucho que lo conozcan. Yo espero que Julián, cuando sea grande, sea un gran naturalista. Tenemos todos muchas expectativas de tu futuro. No hay presión ahí, ¿sí o no, Juli? Pero Julián ha sido muy juicioso, se ha metido en muchos temas de naturaleza, que, bueno, nos va a contar hoy un poquito sobre una especie que es bastante polémica, que genera amores y odios, ¿cierto? Pero también que nos cuenta un poquito sobre esa historia de cómo esa especie llega a nuestro continente, cómo se ha dispersado, qué ha pasado. Entonces, Julián, pues bienvenido y mil gracias por acompañarnos hoy. Les voy a pedir a todos, si les parece, que mientras tanto apaguemos nuestras cámaras y nuestros micrófonos y ya si alguien tiene alguna pregunta, que nos levante la mano y estaremos atentos para de pronto ir interrumpiendo a Juli si es necesario. Listo. Dale, Juli, la presentación. Voy. Pues ya ven la presentación. Ahí sí, ya. No, espere, estamos viendo tu icono, pero no veo la presentación. Bueno, hay que esperar un momentico que estoy pegado de datos. Ahí ¿Ya ya, me ven? ahí sí. Ahora perfecto. sí, ahora sí. Sí, Perfecto. señor. Bueno, Gracias, Juli. como les contaba, yo empecé con aves, estudié en la Universidad de Antioquia, ya estoy como en el 9º semestre, más o menos, pónganle factorial, como suele pasar en la universidad pública. Pero, a pesar de que empecé con las aves, he recorrido un montón de caminos dentro de la biología, y pues actualmente, por ejemplo, trabajo con insectos. Entonces muchos quizá me asocian más con los bichos. Qué pena. E inclusive en este momento estoy en un laboratorio de entomología de la Universidad Nacional de Bogotá. Pero pues, digamos que esos primeros amores no se olvidan. Entonces, hoy les quería contar una historia de imperios, una historia de colonia, una historia quizá de invasiones, ¿por qué no?, relacionada con la biología, en específico con un pajarito muy común, que pues uno ya lo ha tomado como parte del paisaje en la mayoría de ciudades del país y no solo de Colombia, pero que hasta donde sabemos no es un bicho de acá. Entonces, bueno, lo primero es empezar preguntándonos quién es Vulcus ibis, la garcita bueyera. Pues aquí estas no son, pues claramente son un par de pelícanos, pero Vulcus ibis una especie nativa. Las especies nativas son organismos que históricamente se han distribuido en el territorio, normalmente pues en el territorio donde uno las ha visto siempre. Entonces los gallinazos son nativos de Colombia. ¿Por qué? Porque todo su proceso evolutivo, toda esta historia que ha llevado a que surjan como una especie separable de todas las demás, se origina acá, en Colombia y pues en América en general. Sin embargo, resulta que la garcita bueyera es una especie africana, y pues no solamente africana, sino una especie del viejo mundo, lo que llamaríamos el viejo mundo, que incluye el sur de Europa, lo que es parte de la península ibérica, partes de Italia, el norte de África, el centro de África y parte de Asia. O sea, todo lo que vendría a ser, está el señalador, que pena. No me salí. Bueno, el caso. Esta parte de Asia Central, el norte de África y el sur de Europa. Pero, pues, listo. Y entonces, ¿por qué está en América? O sea, todo esto le desencadena un montón de preguntas. Y pues la más fundamental es, claro, si ese bicho no es nativo, no se ha desarrollado acá, no evolucionó acá, no ha convivido con las especies de acá, pues ¿cómo llegó? Es una pregunta muy lógica. Es muy importante tener en cuenta que este bicho es muy adaptable. O sea, el Barranquilla, pero puede subir hasta los 4.400 metros.
sea, eso es más alto que la mayoría, que casi todos los páramos de Colombia. O sea, uno a los 4.700 ya no hay vegetación. Entonces, y pues les digo, como persona que sufre, pues madre, uno allá arriba sufre por respirar. Ahora imagínense cómo sufre uno para volar. O sea, este bicho es muy exitoso y pues tiene una fisiología muy particular que le permite pues, vivir en un amplio rango de ecosistemas, en un gran rango altitudinal. Y pues bueno, entonces, por si nadie nunca ha visto y vive bajo de una piedra, no sé, los papás no lo dejaban salir y no conoce una garza, pues es este pajarito de acá. Esta foto se la robé a Sebastián Berrío, mi compañero de garza. Y pues es un pajarito que es bajito, o sea, mide unos 50, 60 centímetros, vive alrededor de 8 años, o sea, digamos que no es una tortuga, no vive 500 años, estoy exagerando claramente. Entonces creeríamos que tiene pues una vida media muy corta, o sea, vive menos que la mayoría de los perros, por poner un ejemplo. Y aparte se demora relativamente bastante para llegar a la madurez. O sea, se demora casi 3 años para que los individuos empiecen a reproducirse, lo cual debería llamar la atención. Y aparte, pues si notan, no es como que pongan muchos huevos. O sea, claro, uno en insectos, por ejemplo, ve posturas de 1.000 huevos, de 500 huevos. No en todos, hay insectos que ponen 1. De la misma forma, hay pájaros que ponen 30 huevos. Estos ponen como 9. No es mucho, pero tampoco es muy poquito. Entonces, claro, uno se empieza a preguntar, ¿qué tiene este pajarito de especial? O sea, ¿qué lo hace tan diferente de las demás garzas, de todas las otras aves que no han logrado colonizar un nuevo continente, como puede ser América, como puede ser cualquier otro, y que lo lleva a eso? Y aparte, algo muy particular, pues no muy particular, pero que es interesante y que ahorita nos va a dar luces sobre cómo rayos ha logrado este bicho ser tan exitoso, es que es generalista. ¿A qué se refiere esto? Primero, no es muy exigente en cuanto a los hábitats que requieren, simplemente necesita que haya un poquito de humedad para que haya humedales, zonas semihúmedas, y que hayan árboles, porque anidan en los árboles, anidan de forma gregaria, o sea, se conglomeran montones de garzas. Pero simplemente eso, que haya algo que pueda comer. Aves que pueden llegar a ser muy especialistas, que dicen, ay, sí, si no está tal, pues sí, si habláramos pájaro claramente. Ay, no, si no está tal mata, yo no como. No, esto es lo más sinvergüenza que hay. O sea, hay algo que puede comer, ella va a comer de eso. Si hay un grillo, se va a comer un grillo. Si hay una rana, se va a comer una rana. Si hay una culebra, se va a comer una culebra. Si hay un ratón, se lo va a comer. Y es que yo creo que muchos, cuando no estamos demasiado familiarizados con la ornitología, o pues que uno ve simplemente los pajaritos de lejos, uno dice, no, pues los tucanes solo comen frutas, las garzas solo comen pescaditos. Y no, o sea, hay videos de garzas comiéndose conejos, hay videos y fotos de tucanes comiendo murciélagos. En general, todos los organismos van a necesitar fuentes de proteína. Y las frutas no es que sean la mejor fuente de proteína. Entonces, después de haberme desviado un poquito, como suelo hacer, pues es importante recalcar eso. O sea, son bichos generalistas. Va a comer lo que haya. O sea, no son exigentes, no se van a preocupar demasiado por buscar recursos específicos. Y pues, digamos que parte de eso puede ser su éxito. Entonces, bueno, ahora para iniciar con una historia un poquito imperialista, y es que pues, el siglo XIX y el colonialismo, y qué mejor que traer a colación el imperio británico aquí, reemplazado por una garza. Pero bueno, resulta que este bicho, toda la vida, entre comillas, o sea, desde que tenemos registros, es un bicho del viejo mundo, o sea, es un ave del viejo mundo. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se da una expansión de esta especie, lo que llamaríamos que empieza a colonizar el resto del mundo. Entonces hay registros de que en el África mediterránea, claro, en el sur de Europa vive, en el África mediterránea es mucho más escasa. Pero empecemos cronológicamente, y es que en la península, que es acá al sur de Sudáfrica, pues nunca se había registrado esta garza. Ya vive en el centro de África, que es la zona más húmeda, como recordarán,
por aquí ya un poquito más de desierto y acá pues está el Sahara. Y para los 1870 más o menos se tienen registros de garzas, pues de la garcita huellera en la península del Cabo en Sudáfrica, y pues ya se está estableciendo bien. De la misma forma, y 10 años después nada más de ese registro, hay un explorador británico que está en la Guyana, pues, que era territorio británico de ultramar en ese momento, una colonia, registra esta garza. La registra un poco de forma anecdótica porque no la colecta, o sea, en biología normalmente se tiende o se colecta un ejemplar que sea representativo de esa zona. Entonces uno tiene un ejemplar en el museo, como en este en el que estoy, uno guarda el ejemplar y pues cualquier otro lo va a poder revisar y no se queda simplemente en decir, eh, entonces este explorador está en Surinam, en las Guyanas, y ve una garza de estas. Se pone a hablar con el curador del Museo de Historia Natural de las Guyanas y él le dice, ah, no, eso está por aquí hace tiempo. Pero claro, nadie lo había registrado. Ese es el primer registro en las Américas. Posteriormente, en el África Mediterránea, en los años 20 y 30, ya está bien establecida. O sea, el bicho se empezó a dispersar. O sea, ella pasó de vivir solamente acá y por aquí, regadita, y empieza a coger para arriba, a coger para abajo y para todos los lados donde no estaba. Entonces, en los 1950, la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a tener registros de la garcita huellera mucho más al norte de Europa. O sea, ya no solamente en España, sino que ya tenemos registros en el norte de Italia, tenemos registros en Francia, tenemos registros en Alemania y hasta en Dinamarca. O sea, es muy al norte, heladas. Pero entonces, bueno, la pregunta ahora natural es, listo, ¿cómo diablos hacemos que un bicho que vive en Europa pase a América? Está muy lejos. El punto más estrecho entre los dos continentes se encuentra acá, entre Guinea y Brasil, y son unos 2.300 kilómetros. El tiempo calculado que tarda 38 horas. Si no lo saben, Juli, ¿puedes repetir el dato que se te escuchó robot? Las horas. El tiempo que se tarda en cruzar desde África, que se tardaría una garza en cruzar desde África hasta Brasil, sería de 132 horas continuo. Pero si ustedes recuerdan, Atlántico, claro, hay las islas más aisladas del mundo que corren por la dorsal Atlántico, es una cordillera submarina, pero no son muchas, es difícil. Entonces, tiene que ser un trayecto directo desde África hasta América para que el bicho cruce. Listo, entonces vuela dormido. O sea, tiene que volar 132 horas. O sea, son más de 5 días volando continuo. Pues bueno, han surgido otras rutas. Una es esta, que es que se colonizó desde España, y no sé si la historia le suena familiar, pero es que los vientos alisios. O sea, entonces, los vientos alisios los arrastran. Esa es una. Ahora es desde parte de África, que esta es Costa de Marfil, si mal no recuerdo, por este lado, hasta Surinam, que es donde es el primer registro. Y la otra teoría, que mucha gente ha apoyado históricamente, es pues, que se van a hacer semejante recorrido tan largo, pues que van a cruzar desde Europa y se van a venir a América, ¿no? Pues, es para la gente que coloniza, sino que cruzan por el punto más estrecho. Sin embargo, esta ruta plantea un problema, y es que acá los vientos no colaboran. Entonces, es casi que la garza volando contra el viento, lo cual dificulta mucho más la trayectoria. Entonces, listo. Ahora, ¿cuál es la explicación de cómo diablos llega la garcita huellera de distribución hasta la que tenemos ahora? ¿Sí o qué? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño repasito de cómo se fue expandiendo. Entonces, el primer registro lo tenemos en la Guyana.
británico en 1877. Luego de eso, nadie se percató, a nadie le importaban las garzas, ni venían ni les iban. Pero en 1912 se registran en Venezuela, en el Esequibo, que es una región cerquita a la costa. Listo, ya tienen un registro que es también anecdótico, qué pena, de la garcita en Venezuela. También es así de, ay no, yo un día iba pasando por una manga y habían 10 garzas blanquitas y las describen, como si estuvieran describiendo esta especie en específico, pero no colectan, no había colectado. En 1916, 1917, esto es la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial, en los caños aledaños de Magdalena se registra la garza, pero también es un registro anecdótico, o sea, también es, no, íbamos pasando y pues sí, habían como 10 pájaros blancos ahí, como una garcita de pico amarillo y la cabecita café. Esa era la descripción que daban. Sin embargo, claro, si uno compara, pues pocas especies se podrían confundir con este pajarito. Y bueno, no es que la garza salte desde la Guyana y se esconda por 50 años y salga en Venezuela, y después de otros 3 años y salga en Colombia, sino que, claro, el proceso es continuo, va avanzando y todos los días las berracas se dispersan para todos lados, sino que nadie la registra. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de esa importancia de la gente que registra, o sea, en serio, es necesario al menos decir, esto estaba aquí, en tal año. Se sigue en 1940, o sea, 23, 24 años después de que se registra en Colombia, en el norte de Sudamérica, les llegó a los gringos su regalito. Ese detallazo les llega por las Antillas, y es que hay varias rutas por las que este pajarito empieza a coger para todos lados. O sea, llega a Sudamérica y pega para todos lados. Entonces, pega para el norte y llega a Venezuela, Colombia, pega para el norte, pero por el mar, por acá, ahí. Pega para el norte y sigue por acá. Esta sería una ruta. La otra es, coge por acá, por las Antillas, y recuerdan, por aquí hay un montón de islitas pequeñitas, y es por acá por donde les llega a los gringos, les llega su regalo, y por otro lado, llegan por acá y abajo. Por acá también cogen para abajo, entonces van bajando por la cordillera de los Andes. Y bueno, ya en 1962, menos de 100 años después de que se registró el primer bicho de ellos, o sea, ya llegó a Canadá. Y Canadá está jodidamente lejos. Y hace un frío el berraco, o eso dice pues la gente que ha ido a Canadá, yo no he ido para allá. Y también les llega a Perú, a Brasil, a Argentina, y los últimos registros, pues los registros de la expansión más al sur, por ejemplo, son de los 90, que llega a la Patagonia. O sea, ya podemos ver a las garzas dándose piquitos con los pingüinos. Entonces, acá les tengo una tablita que me robé de un artículo, en donde claramente se nota esta expansión de este bicho. Entonces, miren, en las Guyanas y Surinam es el primer registro, después en Colombia, está Venezuela por ahí, Jamaica, entonces miren que va avanzando en todas direcciones, o sea, ese bicho coge para todo lado. En los 60 ya llegó a las Galápagos, y se preguntarán, ¿qué tienen de especial las Galápagos? Pues resulta que las Islas Galápagos están a miles de kilómetros de la costa del Pacífico ecuatoriano, o sea, quedan más lejos que Malpelo, y Malpelo está a 750 kilómetros de la costa de Buenaventura. O sea, hay que volar mucho y de madre rato para uno llegar allá, a encontrarse con un montón de iguanas en un peladero, pero bueno, mentira, no. El caso es muy lejos. Entonces, en muy poquito tiempo, realmente fue un lustro, en un abrir y cerrar de ojos, se esparpajó para todo lado, cogió, unas dijeron, ay, vamos para el norte, se abrieron, sacaron visa, migración las dejaron pasar, como vieron, demoraron un poquito porque pues, para llegar a Canadá se gastaron como 10 años después de que llegaron a Estados Unidos. Otras dijeron, ay no, yo quiero conocer pingüinos, pegaron para el sur, esas se gastaron aún más tiempo, se gastaron más de 100 años para llegar a conocer los pingüinos. Otras pegaron para Colombia, no sé qué encontraban de bueno, pero no mentiras. El caso es, cogieron para todo lado. Y es que si vamos a hablar de imperios,
no ha habido un imperio más exitoso que el imperio de la Bubulcus ibis. Bueno, quizás el de la abeja africanizada, pero, o sea, no ha habido imperio más exitoso. Los británicos, o sea, el imperio más grande en la historia del ser humano, que creemos que hemos sido la última Coca-Cola del desierto, el frasquito, o sea, ese imperio no se compara en nada con el imperio de la Bubulcus ibis. Este es un mapa de registros de naturalista, que tenemos a tomar agüita, del día de hoy. Como verán, hay registros en Noruega. O sea, el frío que hace en Noruega, eso baja a menos 20, menos 30 grados, y hay registros de este pajarito allá. Hay registros en las Islas Sandwich del sur, hay registros en las Islas Malvinas, aunque aquí no, pues están por acá, pero en naturalista no hay registros, pero sí se han encontrado. En Hawái, o sea, Hawái queda jodidamente lejos. Esto es Galápagos. Como ven, ese pájaro es lo más exitoso del mundo. Esta es una foto, pues un mapa del Imperio Británico en el culmen de su extensión, donde ocupaban como el 20% de la superficie emergida, que fue en 1921. Compárenlo y se quedan en pañales. O sea, Genghis Khan no llegó a la mitad de lo que llegaron las Bubulcus ibis. Y lo hicieron en un poquito más de tiempo, sí, se tardaron un poquito más, pero pues su imperio se sigue expandiendo y pues son infrenables. Entonces, bueno, ahora un poquito de eso, estamos hablando de imperios, ¿tienen algo en común las garcitas? Piensen 20 segundos, aprecien la imagen que me gasté mucho rato haciéndola, y es que, ¿será que el imperio español anticipó las garzas? O sea, ¿será que el resto del mundo, esos bichos están en toda la, o sea, son rastros, como diría yo? Pues bueno, es posible, no directamente, claramente, pero si recuerdan el mapita de distribuciones, lo más probable es que hayan llegado desde el sur de España. Y es que Colón no llegó a América porque mi Diosito era muy grande, sino porque los vientos alisios, que son unos vientos relativamente fuertes, que soplan desde el norte, en este caso, hasta la línea del Ecuador, que queda por acá. Entonces lo que hacen los vientecitos es, dan una vueltecita y arrastran lo que está por aquí, más o menos por acá. Entonces, en el sur de España quedan ahí como en el intermedio. Esto es una zona un poquito confusa en cuanto a los vientos, porque queda entre los dos recambios atmosféricos. Entonces, uno coge para allá para arriba, el otro coge para acá para abajo. Pero claro, en el sur de España, por aquí quedan las Islas Azores, por aquí quedan las Islas Canarias, que quedan geográficamente en África. Claro, se levantaban y se dejan llevar por el viento. Entonces, los vientos alisios... Hola, contame. Nos sugieren que pronto se apagar la cámara porque hay momentos en los que te perdemos completamente. Entonces, ensayemos a ver si te podemos escuchar mejor. De una. ¿En qué parte iba? Las Azores y los vientos alisios. Ah, bueno, los vientos alisios, listo. Entonces, las garzas lo que hacen es, lo que hacían, ya se levantaban y el viento las arrastraba. Entonces, esa parece ser la hipótesis más plausible en este momento. Las garzas siguieron la misma ruta, o una ruta muy parecida a la que siguió Cristóbal Colón. Bueno, después de eso, pues claro, las Américas era un territorio muy diferente a los colonizadores. Es muy probable que la primera garza no llegó en 1870. O sea, esos son pajazos mentales que uno se hace. La primera garza probablemente llegó 100 años antes, o inclusive llevaba 1000 años acá, pero nadie nunca le había parado bolas. Simplemente no habían sido exitosas expandiéndose, quién sabe por qué. Ya vamos a mirar un poquito eso. Y pues ahora surge la pregunta de si Fedegan, de si José Félix Lafourcade patrocinó las garzas. Y es que no es gratis que le digan la garza güeyera. O sea, le dicen así porque esta garza está muy asociada a bueyes, a ganado. Entonces la garcita lo que hace es, ella vive andando detrás del ganado
y pues cuando salta un grillo, materile al grillo, llórela, ella se lo come, y lo que hacen muchas veces es que se forman como bandaditas, son 10, 15 garzas que siguen una vaca. La vaca va, toda parchadita, comiendo pasto, relajada, huyendo a las garrapatas, a los moscos, y mientras eso, hace que los grillos, que los cercópidos, que otro montón de bichos brinquen en el pasto, y las garzas pues aprovechen diciembre. Ella no les conviene mueran en el Juli, Juli, te estamos Juli. perdiendo. momento. Mientras tanto, alguien estaba levantando la mano. Sí, buenas noches, no se te entiende muy bien. Ya está buscando mejor señal, Elizabeth. Esperemos que mejore. Gracias. ¿Me escuchan mejor? Qué pena. Pues arrancó con robotcito. Ay, Dios mío bendito. Hágale, que ahí se le escuchó el Dios mío bendito. Bueno. Entonces, es muy probable que Fedegan esté patrocinando las garzas, porque la garza necesita áreas abiertas, necesita que hayan vacas. Y pues resulta que de 1910 a 1960, que si recuerdan lo que les acabo de contar, fue cuando esas garzas dijeron, uy, qué bendición, qué montón de área para colonizar, vámonos a pasear para el norte, vamos para el sur. El aumento del ganado fue de un 350%. O sea, si había 1 millón de vacas, ahora habían 3,5 millones. Entonces, claro, la garza lo que dijo fue, pues, aprovechemos y conozcamos. Y pues las vacas en Colombia y en Sudamérica han sido históricamente cuidadoras de la tierra. Entonces, lo que hace mucha gente, desde la colonia, porque los mismos textos coloniales dicen que no, que pues la gente lo que hacía era soltar las vacas y con eso era como, ¿dónde están mis vacas? Es mío. Entonces, se ha deforestado extensas áreas de tierra y pues las vacas y las garzas han aprovechado. Entonces, bueno, esto es bueno, malo, esto es feo, pues es subjetivo. Y es que esta es una presentación un poquito corta, porque pues, no sé si hay preguntas, más todos los tropiezos que hemos tenido. Y es que, bueno, ¿es bueno, malo, es feo? Pues es muy subjetivo, ¿cierto? Depende a quién le preguntemos. Para las garzas esto ha sido lo mejor del mundo. Para lo mismo que para los caucásicos, para los europeos, lo mejor de la historia fue encontrar las Américas. Entonces, sin embargo, no es el primer caso, o sea, no es la primera vez que un pajarito llega y se expande de una forma estrepitosamente rápida. O sea, desde siempre se han dispersado. O sea, las especies no se quedan quietas, los árboles no se quedan quietos. Claro, el individuo uno lo ve quieto, pero las semillas no. O sea, las semillas de un árbol pueden viajar 100 kilómetros. Los robles, por ejemplo, son un caso de plantas que son de Norteamérica o del norte global. Entonces, ¿por qué tenemos roble en Colombia? Y tenemos aparte 2 especies. Claro, se han ido dispersando. Y este proceso ha sido continuo. O sea, siempre los individuos de todas las especies buscan para dónde migrar. O sea, uno no es el único que se aburre en la casa de la mamá, ellos también. Y en el caso, por ejemplo, de la garza, es muy particular, y es que son bichos muy sinvergüenzas, y pues que buscan extensas áreas para colonizar. O sea, pueden dispersarse 4,000 kilómetros, un juvenil, en un área de 4,000 kilómetros. Hay bichos, pues hay garzas de estas que se han marcado en la Florida y aparecen en Costa Rica o en Guatemala. O sea, es una distancia gigantesca para un pájaro relativamente pequeño. Aparte, pues, o sea, todas las especies se han dispersado, entonces han habido eventos que han propiciado eso. Uno fue el cierre del Istmo de Panamá, entonces pasamos de que acá no habían grandes felinos, pues no habían felinos, y pues ahora tenemos jaguares, pumas, demás. Y con otras especies, o invasiones, colonizaciones, llámenlo como le quieran llamar, porque todavía no hemos definido eso, más recientes, tenemos 2 casos que yo creo que la mayoría hemos atestiguado,
Y pues uno son los coquitos. Hace 30 años no habían coquitos en Medellín. Otro son las mariamulatas, un ave descrita de México, que en teoría por eso se llama Quiscalus mexicanus, solo se conocía de México, que ahora están básicamente todo tropical y subtropical. Y otro caso muy particular es el de las caravanas. En los libros de los 90 y en las guías de los 90, o pues mucho más antiguas, en algunos sale que es una ave migratoria y en otras que es una especie muy rara, pues que es relativamente rara. Ahora uno va a Río Negro y se encuentra 500 en un paseo de un día. Entonces, miren cómo va cambiando esa estructura, posición de los pájaros, de todas las especies, a lo largo del tiempo. Aparte, pues, bueno, listo. Quizá eso sea lo feo, lo neutral, eso no nos afecta, pero ¿quiénes vienen a sufrir esto realmente? O sea, ¿a quiénes afecta que esta garza se distribuya en todo el mundo? Pues lo primero son a las garzas de acá. ¿Por qué? Porque pues es otra garza, es otro competidor, o sea, es otro man que llega al barrio a poner sus límites y a decir yo mando aquí, yo soy de los chachos. Entonces, eso empieza a molestar a las otras garzas porque, claro, están compitiendo por la misma comida. Sin embargo, este pájaro aprovecha un nicho porque ella no vive pescando, sino que a ella le gustan, por ejemplo, mucho comer grillos. Una garza de estas que se colectó en los 40, 50, acá en Colombia, cuando le abrieron la panza, porque pues, era gente del club de caza de Colombia, lo que encontraron fue como 15 grillos y una lagartija, todos del mismo día. Entonces, a ellas no les importa mucho pues, si son pescados, si son lagartijas, ranas, no les importa. Y pues todos estos organismos, los insectos, los reptiles pequeños, los anfibios, los mamíferos, se los lleva el berraco. Las sufren, penan con la pobre garza, porque claro, ella les compite por la comida y pues porque se los come además. La vaina es, ¿será que realmente lo sufren? ¿Por qué hago yo la pregunta? Porque, pues, si uno ve una garza que está en el pasto, yo les digo que la mayoría de bichos, pues de insectos, de arácnidos, de reptiles, de anfibios que uno encuentra en un pastizal son relativamente abundantes. O sea, no son raras. Claro, tienen un depredador nuevo ahora, pero pues sus poblaciones son muy grandes. Entonces, ¿será que realmente lo sufren? Ese es un debate que está abierto y que he visto que nadie se pone de acuerdo en decidir. ¡Ay, la garza es mala! ¡Ay, la garza es buena! No. Y pues, aparte, ¿qué nos dice esto? Lo primero es que ha cambiado el hábitat. O sea, ¿por qué antes del siglo XIX esta garza no se había empezado a expandir? Pues, si no lo saben, en los últimos 1000 años, en las Américas, la máxima extensión de los bosques se alcanza en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los indígenas, las sociedades indígenas, hay que decirlo, la mayoría no eran pachamamistas y vivir en armonía y comulgar con la madre tierra, no. O sea, los mayas, los aztecas sufrieron porque se quedaban sin leña. ¿Por qué? Porque construían cosas, porque cocinaban con leña. Pues, claro, tenían sitios sagrados, pero de la misma forma también pues, se aprovechaban de la naturaleza y la sobreexplotaban en muchos casos. No sé si se han preguntado, por ejemplo, por qué Sabana Larga se llama así, si en teoría era un bosque seco tropical. Y algo ya más anecdótico, ya que me estoy desviando un poquito, lo sé, es que las vigas de las catedrales de Medellín, de las primeras, la madera no se sacó de Medellín, a la madera hubo que ir por ella hasta Envigado, porque ya no había monte. Llegan los españoles, traen plagas, esclavitud, la Santa Cruz, claro, se muere un montón de gente, o sea, la población, según nos, pues se redujo un montón, entonces ya no había quien viviera, y el monte retomó lo que era suyo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX estamos en plena revolución industrial, los barcos de vapor surcan el Magdalena, y como diría Gabo, en algunos años, pasa, lo que eran extensos bosques, llenos de fauna y demás, se transformaron en leña para alimentar estos barcos. Y pasto para ganado. Entonces, claro, hubo un cambio en el hábitat que la garza aprovechó. Como les contaba ahorita, Fedegan probablemente sigue patrocinando la garza. La otra es que es un bicho con una capacidad de distribución
o sea, respetable, admirable. O sea, los británicos son unos inútiles al lado de la garza. Y lo otro es que necesitamos ser más juiciosos. ¿Más juiciosos en qué sentido? En el sentido de que, como les dije ahorita, no es que la garza salte de un país a otro, se esconda por 10, 20 años, 50 años. Lo que pasa es que no había quien la registre. Por eso, lo que decían ahorita, es que los censos son muy importantes. Me volvió a caer la conexión. No, Juli, vas bien. Lo que pasa es que hay personas escribiendo en el chat, entonces suena como... Ah, ok. Dale. Y eso, necesitamos ser más juiciosos. O sea, necesitamos registrar. Y claro, uno se mama de ver 30 azulejos el mismo día. Y uno en el censo no quiere meter los azulejos, uno en el censo no quiere meter la tangra vitriolina, porque, ay, yo veo eso todos los días, eso es rojo. Pero esos son datos que nos dicen dónde están las especies y en qué momento. Pero es necesario, o sea, son gajes del oficio. Y pues bueno, ya por aquí, para ir medio concluyendo, está la importancia del naturalista. Y es que esta gente no era ornitóloga. O sea, esta gente no se dedicó principalmente a la ornitología. ¿Por qué traigo estos dos personajes a colación? Pues el uno para molestar a Santi, porque este era un tío de Santi. No, mentiras. El señor de la izquierda, R.B. Cunningham Graham, nombre súper largo, impronunciable, era un señor, un escocés de nacimiento, y él es la primera persona que dice: yo vi unos pajaritos blancos con el escopetico café, mientras iba del río San Jorge a Magangué, en el bajo río San Jorge, en lo que ahora vendría a ser el departamento de Córdoba. Pero él estaba de pajareo, no. O sea, el señor no estaba haciendo absolutamente nada relacionado con biología. Quizá todo lo contrario. El señor trabajaba por una empresa que producía. Entonces él estaba haciendo un censo para ver si era rentable montar una planta de procesamiento de carne para mandar carne enlatada a Inglaterra. Pero pues mientras iba caminando, como mucha gente de su época, eran juiciosos. Llevaban un diario y decían: querido diario, hoy maté 3 caimanes con la escopeta. Los dejé al lado del río porque sí, porque los quería matar. O en este caso, querido diario, hoy, mientras me iba de el bajo río San Jorge a Magangué, visualizamos una bandada de unos 12 pájaros en la lejanía, en un humedal, mientras se alimentaban, y describe el pajarito. Es un registro que suena muy bobo, parece un diario, pues es un diario de campo en el que después va a contar sus aventuras, pero que termina siendo una información biológica muy importante. O sea, hasta 1912, hasta 1916, nadie sabía que aquí habían garcitas boyeras. Nadie. Y en 100 años ahora son rastrojos, o sea, uno las ve en cualquier parte. Y el segundo señor es Armando Dugand, el tío de Santi. La familia Dugand, bueno, el papá de Armando era un banquero, un señor hecho en plata. Pues se quebraron, evidentemente, en algún momento. Y Armando, pues claro, él aprovechó la época de vacas gordas, se fue a estudiar a los Europas, como la gente bien de su época. Y a él le gustaba la botánica. O sea, él era un botánico. Y describió muchas especies de plantas y se dedicó principalmente a las matas. Pues matas, Ricardo Callejas me pegaría, pero a las plantas. Pero adicionalmente a él le gustaba pajarear. Y él en 1954, también de una forma muy anecdótica, muy de naturalista, llega y dice: no, mientras yo iba para la finca, que queda a 2 horas de Barranquilla, no, el hijo mío vio por allá como 20 garzas que se estaban reproduciendo y bla, 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 bla. Y después dice: no, mientras iba paseando por el Valle del Cauca, una finquita, sí, también habían como otras 20 garcitas por ahí haciendo niditos, todas bonitas. Y, o sea, claro, me estoy exagerando como buen paisa, pero era algo así. Era simplemente un registro muy anecdótico, pero que, o sea, terminan ayudando un montón a la ciencia. Y por eso traigo a colación una frase del profesor Ricardo Callejas, profesor de la Universidad de Antioquia, que nos la dijo en una clase así toda casual, como que no. Y es que la sociedad cree que los naturalistas son productos del siglo XIX, como pudieron ser nuestro par de amigos, siglo XIX, siglo XX. Y eso se va perdiendo poco a poco.
Y es que ahora nadie, o sea, a los científicos en general no les gusta este aspecto. Y si vos sos entomólogo, te vas a dedicar toda la vida a los bichos. Si sos botánico, te vas a interesar solo por las matas. Y a veces es muy necesario ese papel del naturalista. El naturalista desde la academia, desde, no, yo soy biólogo, entonces yo soy la única persona que puede sacar datos de las especies. No, es pura paja. Sino el naturalista desde la visión de la persona que le gusta la naturaleza, que le gusta el mundo natural, y dice, yo le voy a tomar foto a todas las mariposas que llegan a mi casa. Y en algún momento lo publico. Bueno, en una historia de Facebook para que se conserve durante más tiempo. Pero ese tipo de cosas, o sea, detallitos de fijarse en la naturaleza y anotar las cosas para que después el resto del mundo pueda conocer. Y acá, para ya ir concluyendo, les muestro el mapa, un mapa de una publicación que está todavía en el tintero, está en remojo, de un estudiante mexicano de apellidos Trinidad Domínguez, no se llama así, no es una señora, y donde se muestra más o menos, estableciendo una ruta por donde se ha movido la garza en los últimos 100 años. O sea, ellos nada más están reportando individuos colectados, pues colectados, no individuos así anecdóticos. Difiere un poquito de las otras metodologías, pero está bien igualmente. Y otra cosa que se me olvidaba decirles es que Armando Dugán, en el mismo relato en el que dice para la finca acá en Barranquilla, que un mes después estaba por aquí en el valle paseando, no mentiras, paseando no, pero bueno. Y él dice, y en Villavicencio también hay. O sea, ya el bicho no solo está en los Andes, no solo está para este lado, sino que ya también cruzó para acá. Y él dice como, sí, es probable porque pues, el bicho está en Venezuela, está por este lado. Entonces, llegó por los llanos. Entonces, en 80 años, ese pájaro había conquistado ya la mitad del continente. O sea, para 1950, 70 años después, 80 años después del primer registro, ya había llegado casi a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Pero bueno, el nombre de la charla incluye las preguntas de si es un colonizador o es un invasor. Y en toda la charla en ningún momento les quise hablar de si era un colonizador o si era un invasor. ¿Por qué? Bueno, creo que primero lo piensen un poquito. ¿Qué significan estos dos términos para ustedes y qué significan en un contexto más biológico? Entonces voy a dar 10 segundos mientras tomo un poquito de agua y les voy a dar la respuesta que espero tanto hayan anhelado. No mentiras, que van a anhelar eso. Pero la respuesta de, listo, esta garza es un colonizador, o sea, un colonizador no en el sentido que nosotros lo vemos, sino más en un sentido de un invasor indeseable, pues sí, llegó solito. Claro, porque uno puede pensar que la garza, no sé, se coló en un barco y llegó acá, pero pues tuvieron que haber llegado varias. Entonces la garza llega sola. Un invasor, en biología, las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, por ejemplo, es una lista muy famosa, define que una especie es invasora si se introduce a nuevos hábitats por medio del ser humano. O sea, si nosotros, como seres humanos, fuimos la causa de que ese animalito, esa planta, ese hongo, se transportara de un sitio al otro, se estableciera. Que eso implica que llegó, no se murió al primerazo, no le dio frío, no le dio calor, sobrevivió, se reprodujo y goleó. O sea, aquí barrió hasta con la perra. Un colonizador, por otro lado, se expande su distribución por sus propios métodos, por sus propios medios. O sea, en nuestro caso, la garza es una especie colonizadora. ¿Se debe parar esta colonización? No. Desde mi punto de vista, no, porque es simplemente tratar de parar la lluvia con las manos. O sea, la garza llegó sola. ¿Que se aprovechó de la deforestación? Sí, se aprovechó de la deforestación y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Pero eso no es culpa de la garza. Ni siquiera sería culpa de la garza si fuera una invasora, pero si fuera una invasora tendríamos al menos motivos para deshacernos de ella. Motivos, entre comillas. Mirarlo obviamente desde un punto de vista ético. Pero no, es una colonización común y corriente, como las han habido toda la historia, como las van a ver el resto de la historia, y es donde un grupo de organismos simplemente busca nuevos sitios donde vivir. Entonces, bueno, muchísimas gracias.
Espero pues les haya gustado. Yo sé que estuvo un poquito corta. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto. No, claramente no soy el garzólogo, pero pues cualquier cosita que no les haya quedado clara o que crean que haber leído y ahondar sobre ella, me la pueden hacer. Muchísimas gracias a todos. Juli, gracias. Hay algunas preguntas en el chat y algunos comentarios que yo quisiera que de pronto nos ayudes a desarrollar. María José, por ejemplo, dice que si las garzas ocupan algo así como una especie de nicho vacío, que si, pues que si esa colonización se debe a que ocupan un nicho que estaba vacío. Esa es una muy buena pregunta. Realmente el nicho que ocupan las garzas acá no lo ocupan las garzas acá. O sea, las garzas de las Américas ocupan un nicho un poquito más pescador, entre comillas, un nicho más asociado a ecosistemas acuáticos, pues a ecosistemas acuáticos grandes, llamémoslo decentes. Ellas difícilmente van a sobrevivir en un potrero o cerquita a una represa. Pues, ¿por qué? Porque no se dan las mismas condiciones, no están los mismos peces, no les gusta porque no están los árboles donde anidan, no está la vegetación donde les gusta. Pero esta dice, no, o sea, hay comida, hay donde dormir, me voy para allá. O sea, la garza es el amigo sinvergüenza que le escribe a uno a las 3 de la mañana, parce, me deja quedar en la casa. Ese es allá. Puede que esté ocupando un nicho vacío, entre comillas, vacío respecto a las garzas, pero claramente está compitiendo con especies nativas. Entonces, la María Mulata, bueno, no la María Mulata, no. Los garrapateros, de cierta forma, cumplen esa función acá, pero tienen una morfología diferente, son pájaros mucho más pequeños, que aprovechan los recursos de una forma un poquito diferente, a pesar de que es similar, y pues que sería chévere, hasta donde yo sé no se ha evaluado eso, como ese uso de hábitat y ese conflicto al que se puede llegar entre especies que están usando ese mismo hábitat y que tienen morfologías muy diferentes, como pueden ser pues los garrapateros y las garzas, en este caso. Esta especie de garza pues en particular. No sé si Bueno, queda pregunta. yo creo que sí. Marcela también hace una pregunta y yo creo que es muy interesante porque ella dice, ella pregunta si la garza se asocia solamente con el ganado o si también puede estar asociada a otras especies silvestres en Colombia. Yo creería que ella se refiere, por ejemplo, a los pastizales naturales pues, que tenemos, por ejemplo, para los lados de la Orinoquía. Ajá. Vive la sabana un poquito, lo que no era bosque seco en nuestro Caribe, pero que sean sabanas, también si ahí puede haber asociación como natural con otras especies, que no sean solo vaca. Claro, puede haber una asociación natural con los venados, por ejemplo, en estas sabanas naturales que tenemos en la Orinoquía. Sin embargo, los venados no tienen la misma abundancia que tienen las vacas. No es, o sea, a lo que quiero llegar no es que la especie dependa de las vacas, para nada. En África, en el sur de España, vacas no han habido toda la vida. En el centro pues en el centro de África tampoco. ¿Por qué? Porque no hay grandes pastizales. Pues en el centro de África. Sin embargo, ella se ha aprovechado de que las vacas le convienen y pues las vacas terminaron siendo sus grandes parceras de la vida. Y pues Egan ha sido su otro gran parcero, su patrocinador oculto. Julián, Cuéntame. es que, porque perdón que preciso sobre lo que estás hablando. Mira, cuando uno observa documentales de las grandes sabanas africanas donde hay ganado silvestre, ¿sí? Sí. Uno ve preciso esa garza blanca, preciso está ahí. O sea, está asociada en África a los ganados silvestres, pero en el mundo está asociada aprovechando pues esa adaptación al ganado silvestre, al ganado cultivado, en este caso las vacas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, no toda o sea, por eso en cierta forma quizás hacer la pregunta, ¿no? ¿Será que así como está en África y uno lo ve en los documentales de estos de Nat Geo y bueno, Animal Sí. Planet, sí, si así como está, se ha asociado al ganado silvestre de las grandes sabanas africanas, también lo puede estar en otros sitios con otros animales que son silvestres, son ganados silvestres, ¿no? Sí, yo, o sea, claramente, como les dije ahorita, no soy garzólogo. La ornitología me gusta, no estoy de caballa, pero yo creería que perfectamente está asociada con grandes herbívoros en otros continentes. Sin embargo, pues las llanuras africanas presentan esa particularidad, son llanuras muy extensas que se han prestado para que hayan herbívoros muy grandes y en muy grandes cantidades. Entonces, claro, allá los ñus son 300.000 ñus. Uno en el llano, pues si ve venados, pues le fue muy bien, claramente. Entonces las densidades quizá no hayan favorecido tanto su establecimiento y es probable
como les decía ahorita, que la garza estuviera aquí desde hace 1000 años y que vinieran a pasear de vacaciones a Surinam o a Brasil o a Colombia, pero no habían logrado colonizar, muy probablemente debido a que no estaba esa asociación con esas densidades del ganado. Estoy sugiriendo una hipótesis, no meto mi mano al fuego por esto, pero que claro, cuando llegó ese gran parcero de toda la vida que habían querido con el alma de toda la vida, como las vacas, pues ambas triunfaron y en 100 años colonizaron el mundo, porque no fue solo América. Y claro, estamos enfocados en el tema de América porque estamos en Colombia, pero... Juli, a mí me surge una pregunta ahí con eso, y es si de pronto existen, no sé, estudios genéticos que muestren que ha habido como diferentes olas de colonización de la garza. Sí. Pues si ha habido algo así como que muestre como que hubo unos grupos que llegaron en un tiempo, que se sospecha, no sé, sea con los barcos. Sí. ¿Me entiendes? Sí, entiendo lo que vas. Como las oleadas de llegadas. Sí, que no haya sido un efecto fundador y que no sea como acá en Colombia, que por ejemplo todos los Restrepo descendemos de una misma persona, o sea, de un solo señor, ¿cierto? Resulta que se han hecho análisis genéticos acá en América sobre las garzas, porque claro, es como si llegaron una pareja de garzas y empezaron a lo de nieve, pues trae problemas. La vaina es que esos estudios lo que han dicho es, no, o sea, las garzas llegan y siguen llegando y continuamente se han ido dispersando. O sea, las primeras que les fue bien, finales del siglo XIX, pero de ahí siempre han seguido viniendo y han seguido viniendo y se han quedado y se han seguido quedando. Entonces, estas garzas, la estructura genética es muy diversa. Eso significa que no vienen de poquitos ancestros, sino de que es muy probable de que todos los años tengamos garzas africanas. De que cada cierto tiempo, bien sea porque se fortalecen estos vientos y se vengan con las arenas del Sahara, que esa es la explicación más probable, y que cuando Medellín se pone naranjado, pues llegue a garza o dos desde el África, pues lo que hace es que, o desde el sur de España en este caso, lo que hace es que, claro, trae diversidad, o sea, trae genes que acá no estaban. Y esos genes rápidamente se van a dispersar por toda la población. Okay. Juli, hay más preguntas. Hernán Restrepo pregunta si la garza ha tenido variaciones y cómo identificar machos de hembras. Hasta donde yo sé, no se puede diferenciar, no hay dimorfismo sexual entre machos y hembras de la garza. Es necesario hacer un examen. Yo tenía por aquí una foto. Es necesario hacer un examen interno. Pues, sexar pájaros no es fácil, como los ornitólogos sabrán, pues si no hay dimorfismo evidente. Entonces toca mirar las garzas. Eso es lo que he entendido. Si hay alguien que haya trabajado más con esta especie, porfa, corríjame, no me deje decir barrabasadas. Y hay 3 subespecies de esta garza: Bubulcus ibis, que es, si mal no recuerdo, la subespecie africana, Bubulcus ibis comoras, que vive por acá, que quedan las Islas Comoras, y la otra subespecie que sinceramente no me acuerdo. La subespecie que llegó acá, o que en teoría pues, se ha registrado, es Bubulcus ibis. ¿Cómo se diferencian? No sé. La verdad, no investigué tanto porque, pues no sé, solo he visto esta especie, pues toda esta subespecie. Lo que sí es que cuando están en temporada reproductiva, se empiezan a poner más cafés. O sea, dejan de ser de un blanco impoluto, que fue como que fueran a hacer la primera comunión, y ya aparecen con unos mechoncitos, principalmente acá en la cabeza, de color cafecito. Eso es cuando están en temporada reproductiva. Listo. Juli, hay otra pregunta de Chris. Nos pregunta si existen estudios de especies en particular que hayan sido afectadas de manera importante con la expansión de la garza. Me imagino que la pregunta es por la garza, Chris. No sé si quieres complementar. ¿Es por las condiciones del hábitat que se han modificado o tu pregunta es por el impacto directo de la garza en alguna especie? Sí, por el impacto directo, por la presencia de ella en un ecosistema nuevo que va colonizando. Listo. Hasta donde yo pude consultar, hasta donde encontré, porque la verdad también me interesó bastante eso, no se han hecho estudios.
o los estudios no han sido demasiado concluyentes, y por eso esta especie no se enmarca en esa lista que les contaba ahorita de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, porque todavía, o sea, no se sabe a quién está afectando y si realmente está afectando. Por eso acá les pongo entre paréntesis si realmente, bueno, entre preguntas, qué pena, si realmente lo están sufriendo. No sabemos, porque claro, colonizando todas las Américas, pocas especies viven en todas las Américas. ¿Contra cuál la comparamos? Contra la garza mora, pues contra Ardea alba, contra Ardea cocoy, contra el Phimosus infuscatus, el mismo Phimosus que ahora es rastrojo, contra la María mulata, contra los garrapateros que comen cosas similares. La pregunta se volvió un poquito compleja y la verdad me parece súper chévere abordarla. Hasta donde yo logro encontrar, nuevamente, no se ha hecho nada demasiado específico como de ¿a quién está afectando la garza? No, hasta donde yo encontré. Si alguien más, porfa, en serio, no me dejen decir barrabasadas. Vamos leyendo en orden las preguntas y ya enseguida les vamos a dar la palabra a los que están levantando la mano. Juan Camilo Yepes pregunta, ¿qué tanto afectan las garzas los ecosistemas de las ciudades, como por ejemplo dentro de área metropolitana? Listo. Las garzas, como les conté ahorita, tienden a ser gregarias. Entonces, en algunos sitios pueden generar algunos problemas de salud pública, porque si ustedes han ido al parque, por ejemplo, uno por la noche ve 500 garzas en un palo. Uno ve un palo que parece que produjera algodón. Pues en un árbol, aquí ya manteniendo la solvencia semántica, porque Ricardo Calleja me estaría dando calvazos. No mentiras, profe Richard. El caso es, estas especies, claro, donde están anidando, eso se vuelve un cochinero. Una cochinada. Pero si hay quien ensucie, hay quien coma. Al interior de las ciudades, hasta donde yo sé, tampoco se ha evaluado si llegan a ser un problema de salud pública. Lo que sí es que son útiles las garzas y su plumaje es útil para evaluar la concentración de materiales contaminantes en el ambiente. Que claro, ¿dónde ve uno las garzas? En Medellín, o cerca al río Medellín, o cerca a sus afluentes, que ninguno de ellos son aguas diáfanas y puras en las que yo me echaría a bañar. Entonces, en las se va acumulando y se va acumulando metales pesados y se puede medir en ellas qué tan contaminada está la ciudad. De ahí a qué tanto contaminan ellas la ciudad, creo que no se ha hecho nada y si se ha hecho no lo leí. En serio, qué pena. Pues, sí, algo. Ok. Sharon ha levantado la mano varias veces, pero también había formulado la pregunta, ¿cuánto dura la incubación de los huevitos? ¿Tú sabes, Juli, el tiempo de incubación? La verdad no recuerdo cuánto es el tiempo de incubación. No es largo, porque recuerdo que no era un año incubando el huevo, pero tampoco, pues la verdad no recuerdo la cifra exacta, qué pena. Ok, listo. Voy a tratar de continuar en el orden para que respetemos realmente cómo hicieron las preguntas. Jorge Otero pregunta, dice que él no lo había pensado como una generalista y pregunta si se han visto alimentarse de hojas, de materiales vegetales, de frutas, de flores. De matas. De matas. Igualmente, una mata se define según el diccionario. Hasta donde yo entendí, hasta donde leí, hasta donde encontré, y por ejemplo de la garza esta que menciona el tío de Santi, cuando le abrieron el estómago, lo que encontraron solo fueron grillos y una lagartija. Estos bichos, en todo lo que yo logré encontrar, que leí sobre su dieta, no comen plantas. O si llegan a comer, decir, no en biología es una herejía. Y el que les diga, ay, no, los colibríes solo se alimentan de néctar. Es pura mierda. O sea, empezando por los colibríes, o sea, el animalito más inofensivo del mundo, que aparte son súper agresivos. O sea, ellos viven comiendo arañas. Estos bichos probablemente en algún momento se alimentan de frutas. ¿Por qué? Porque las frutas tienen altos contenidos de carbohidratos. Y pues los insectos tienen altos contenidos de proteína. En algún momento hay que balancear. Pero el grueso de su dieta son animales. Es
sí, pues constituyen la mayor parte de su dieta. Eso sí, se come el animal que le quepa en el pico. Ah, y es muy interesante, por ejemplo, que en Hawái sí han llegado a ser algo así como un problema, porque en Hawái se han detectado que estas garzas, claro, los gringos tienen mucho más tiempo, mucha más plata para estar viendo pajaritos todo el día. Aquí, pues, es más de corazón en muchos casos. Y los gringos lo que han encontrado es que estas garzas se comen los polluelos de Imantopus mexicanos, que es un flayerito muy bonito, y se comen los ratones. Entonces, pues en este caso, en Hawái, son la rata doméstica. Entonces, una plaga que está siendo comida por un colonizador. Digamos que el que peca y reza empata, pero es curioso. Y sí, sé que me desvío de las preguntas, qué pena. No, tranquilo. Sara pregunta si las garzas boyeras están en la lista de la UICN y si están en alguna categoría de conservación. Sí, la garcita huellera, por su amplia distribución, que en este caso ya es en todo el mundo, se consideran en preocupación menor. No tienen depredadores importantes, además se benefician de la expansión humana, entonces están en preocupación menor, la población está en aumento, y a pesar de que desde los 70s, que se me olvidó mencionarle ese dato, desde los 70s, pues porque es el artículo que está ahí en Remo, no se observan grandes colonizaciones, o sea, no se observa que el área de distribución haya crecido sustancialmente, la población sigue en aumento. ¿Por qué? Porque en el Amazonas siguen tumbando monte para meter vacas, porque en Brasil siguen tumbando la selva para sembrar soya, para alimentar las vacas y para alimentar a la gente. Y bueno, en general en todo el mundo se sigue deforestando y a la garza no le conviene el bosque, a la garza le convienen las áreas abiertas. Sí, yo creo que eso coincide con un comentario que hace precisamente Cites Cornare, no sé quién está de Cornare acompañándonos, pero precisamente comenta que cree que más que las vacas es el aumento de las zonas abiertas, porque el éxito se pierde cuando empiezan las coberturas boscosas. Listo. Completamente de acuerdo. Listo. Jorge dice, nuevamente Jorge Botero dice, he sabido que en algunos sitios en Colombia las garzas causan conflictos mayores con las comunidades humanas. ¿Es algo que ocurre en muchos otros lugares? Yo encontré, pues claro, en toda la América tropical, en toda la parte donde estas garzas no han existido históricamente y no tienen a nadie que les ponga un tate quieto y se las coma, como acá, y aquí pululan por todo lado. Claro, en algún momento se vuelven un problema y no es un caso específico de Colombia. O sea, se puede ver en México, se puede ver en Guatemala y es lo mismo. En algún momento hay un árbol en el que hay 200 garzas anidando, defecando claramente y pues ensuciando el agua de un charquito, de un jagüey que después la gente va a ir a tomar. Entonces, claro, la gente en algún momento ya deja de ver la garza como el animalito bonito que está por ahí detrás de las vacas y ahora la garza se vuelve un enemigo. Y pues no es un caso aislado de Colombia. En todo el mundo donde estas garzas no han vivido históricamente se presenta el problema. Y en Hawái sí que lo han sufrido. Listo. Julia, ahí estaba tratando de encontrar el dato para la pregunta de Sharon, que pecado preguntado 2 veces. La incubación de la garza dura aproximadamente 23 días. Ah, entonces sí lo tenía en la cabeza, pero no quise Sharon, decir. espero que hayas quedado ya, qué pecado con la respuesta. Daniel pregunta si crees que es posible que se haya ayudado por medio de los barcos para que hayan hecho el viaje desde España hasta las Américas. A pesar de que cuando empecé a preparar la charla, porque Santi me hace como 3 meses, no sé, como el año pasado realmente, que si quería dar una charla, pues me pareció muy chévere esto porque, claro, yo sabía que la garza no era de acá, pero que en un lustro, en un abrir y cerrar de ojos, esa berraca estaba por todo lado. ¿Cómo diablos lo había logrado? Y mi primera hipótesis de cómo diablos había llegado la garza es, pues la garza no es como que sea el animal con más ganas de volar. Pues yo lo que me imaginaba también era, listo, se montan en un barco y vienen. Sin embargo, eso presenta un problema. Uno, en mar abierto, la comida no es tan fácil de encontrar. O sea,
El mar, a pesar de que, claro, está lleno de peces, ahora de microplásticos, difícilmente uno puede pescar a la mitad del Atlántico. ¿Por qué? Porque no hay una vida vegetal que sustente tantos pececitos. Entonces, a la garza le va a dar hambre. Y el viaje de Europa a América, si les iba bien, duraba mínimo como 15 días. Mínimo, y eso fue porque mi Diosito, la mamá les echó la bendición, el viento les sopló todo el viaje, lo cual normalmente no pasaba. O sea, Cristóbal Colón se gastó como 3 meses para venir acá. Si mal no recuerdo, si fueron como 3 meses. Normalmente el viaje, ya después de que descubrieron las corrientes marinas y por dónde soplaba el viento, se gastaba como un mes. Una garza en un mes sin comer se muere de hambre. Y los marineros también tienen hambre. Y pues un caldo de garza, caldo de pato, comer cualquier cosa fresca, mucho más rico que comer carne salada que lleva un mes en la bodega pudriéndose. O sea, la garza probablemente se la comió varias veces. Y aparte, lo que les contaba ahorita, de que los estudios genéticos lo que dicen es que normalmente llegan garzas, lo que apoya la hipótesis de que la garza llega sola. O sea, claro, en algún momento una garza pudo colar en un barco y se vino de perezosa, de polizona, pero las garzas llegaron y van a seguir llegando por sus propios medios, porque el viento las arrastra o porque ellas deciden volar, quién sabe por qué, porque sí, porque la naturaleza es así, que deciden volar al horizonte en busca de un mejor futuro y progreso y llegan aquí. Listo, Juli. Voy a seguir con las preguntas para que ya le demos paso a las que están levantando la mano. Listo. Marlene hace una pregunta sobre cómo se podrían ahuyentar las garzas en caso de que se empiecen a convertir en un problema. Y Jorge dice que sí, espántelas. Juli, Ay, hombre. desempálenos. Esa es una muy buena pregunta. Y hasta donde yo sé, nadie tiene una respuesta satisfactoria. Si alguno recuerda y es ávido seguidor de los grupos del asado, hace como, no sé, 4 o 5 años, no sé si fue Cornario o fue con Antioquia, había un problema entre comunidades y garzas, y lo que decidieron, pues fue una de las CARP, no recuerdo cuál, decidieron cortar los árboles donde vivían las garzas. Claro, ¿qué pasó? Un montón de polluelos ahogados. ¿Eso acabó con las garzas? No. No. La solución, entre muchísimas comillas, es cortar el árbol. Y pues, cortar el árbol a mí no me parece una solución, porque simplemente que las garzas busquen otro sitio país, ¿eh? O sea, es esconder la basura y en vez de solucionar el problema, simplemente desplazamos el problema a otro lado. O sea, le tiramos el mugre al vecino. Ahuyentarlas, imposible. O sea, es parar el agua, la lluvia con las manos. Es como decir, nos vamos a deshacer de todos los ratones en la ciudad de Medellín. Un pajazo mental. Y un pajazo mental muy grande. La solución es dejar crecer el monte, entonces. Exactamente. Vale. Deshacernos de las vacas. Pero a Fedegan no le gusta. Y a la gente que tiene tierra, pues tampoco. Bueno, Rodolfo dice que gracias por compartir la información, que él las odiaba, pero que ya se resignó. Pero que quiere saber si tiene algún estatus en el país como especie invasora y si existe un plan de manejo. Hasta donde yo sé, no. Uno, porque no es una especie invasora. Simplemente una especie colonizadora. Entonces, sería lo mismo que decir, vamos a hacer un plan de manejo de los robles, porque los robles no son de acá y están quitando a todas las especies de acá. No. Simplemente van a seguir ahí en la fauna nacional. Entonces, tratar de deshacernos, de tratar de detener su expansión, de controlar las garzas, es un esfuerzo que para mí es completamente llano. O sea, no se va a lograr nada. Y aparte, no veo personalmente un motivo, quizá como biólogo, para hacerlo. Las garzas llegaron solas. O sea, ¿cómo las vamos a sacar si ya llegaron solas? Claro, las cucarachas, los ratones, llegaron gracias a nosotros. Hay que exterminarlos. Quizá moralmente sea cuestionable, pero desde un punto de salud pública hay que deshacernos de ellos. De las garzas, la mayoría de las veces no hay que hacerlo.
pues no es necesario. Y pues como nuevamente repito y recalco a lo largo de la presentación, las garzas llegaron solas. O sea, ya son colonizadoras, se integraron a la fauna nacional y hay que aceptarlas como aceptamos a los azulejos o a los gallinazos. Listo. Vamos entonces a empezar a la palabra para a los que están levantando la mano. Arranquemos con Nora Jiménez, que creo que es la que lleva la mano levantada más rato. Y un premio por la perseverancia. Sí, qué pena, pero es que Una mallita de cuero. hay muchos comentarios. Nora, abrí tu micrófono, por favor. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok, yo soy entomóloga. Ujú. Desde los años 70 observo a Bubulcus ibis. No era ganadera, después me volví ganadera porque trabajé en un gran proyecto de manejo de mión de los pastos, Neolamia reducta. Pero al inicio, cada vez que nosotros en el área que se estaba preparando los lotes, antes de la labranza cero, apenas entraba un tractor, estaban las garzas, una gasolinera o una cepemera, como sea. Y ellas se alimentan de gusanos, de lombrices, etcétera, y yo las consideré benéficas. Y las reporté como unas aves, igual que la Vanellus, todas ellas alimentándose de todos aquellos insectos que más tarde saldrían y serían plagas. Uno. Segundo aporte. Cuando ya trabajaba en un gran proyecto de manejo integrado del mión de los pastos, ¿Me caí yo o se cayó doña Nora? No, se nos cayó Nora, ya no la oigo. Yo tampoco. para esa época no sabía cómo contabilizar el número de adultos de mión de los pastos. Pensaba que en el buche, mi mamá me regañó. No, es en la molleja que hay que ver. Está bien, gracias a Dios que tenía una mamá que me corrigiera. De todas maneras, desafortunadamente tuve que sacrificarla. No sabía que había que darle un purgante, etcétera. Por lo menos 500, 600 individuos adultos de mión de los pastos consumían. Las consideré benéficas. Pero en otra ocasión se presentó un caso de que había ataques de Stomoxys calcitrans, la mosca brava, en lotes ganaderos, en áreas donde habían criaderos de Bubulcus ibis. Entonces yo las defendí. Alto ahí. Las Stomoxys calcitrans también se alimentan de los residuos de la palma africana, etcétera. En Florida, cuando hay alta mar, se muere la vegetación, también hay ataques, los turistas no pueden ir, las garzas no son culpables. Luego me volvieron a llamar por una urgencia donde los caballos tenían que estar con la nariz afuera metidos en la represa por la mosca y me sostuvieron que la causante era Bubulcus. Y yo, no, señor. Pero luego dije, cuando esta gente habla, dijo, nosotros la sacamos de aquí y se fueron para otra vereda y allá continuó, allá se formó también el problema de Stomoxys. Resumen. Mandé a sacar unos nidos. Eso tiene 3, 4, 5, pero sin los polluelos, que no tuvieran polluelos. Revisé las puparios de la mosca, eran Stomoxys calcitrans. Pensé que sería otra especie. Me la clasificaron una chica de la Universidad de Antioquia que trabajaba con alguien de Argentina. Resumen, ellas construyen los nidos con hojas de gramíneas y se forma la misma situación que le pasa a en los establos. Ella tiene unos mini establos con sus cagarrutas, etcétera, y el pasto o las hojas de gramínea en descomposición son criaderos ideales para Stomoxys calcitrans, los perros enfermos, el ganado no se podía ordeñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante aprender con los que aprenden a erradicar en esos momentos puntuales. No, yo estoy muy de acuerdo con Julián David, que ellas son importantes, la considero importante en la ganadería, la considero importante también en agricultura, pero van a tener eso donde están los criaderos y es bueno tenerlo en cuenta. Listo, muchísimas gracias. Yo la verdad no sabía ese reporte de Stomoxys. Me imagino que la chica que trabajaba con moscas se llamaba Marta Wolf, que era la profe. No sabía eso y pues lo que les decía, pues yo considero que deshacerse de los criaderos es pasarle el mugre al vecino. Controlarlo, no sé porque yo estudio las cosas cuando están vivas. Ya, para allá le paso la batuta a alguien más.
David Julián, Julián, hay una David Julián. cosita, perdón, Nora, y es que de todos modos recuerden que las garzas son fauna silvestre, por lo Sí. tanto tienen pero- la misma, o sea, tienen la misma protección de la normatividad que tiene cualquier especie de la fauna Así silvestre. es. Entonces Así no es. podemos hablar de hacer ningún tipo de intervención. No, perdón, la propuesta mía era conseguir los parasitoides teromálidos que se liberan y controlan los puparios del estomoxis. Esa es la propuesta. Hay Ok. salidas y yo no estoy de acuerdo, pero hay Matar momentos garzas, en no, que no, las no. personas, los animales, es decir, hay que vivir y que ver esa situación particular, puntual, pero eso es necesario monitorear donde están los yo antes Los pensaba miedos. era porque era periodo niño, ¿cómo es? Niño, pero y después era muchas lluvias y ahí estaba la situación. La propuesta es conseguir los parasitoides teromálidos, las dos especies, liberarlos, hacerle un manejo. Eso es tan manejable como el problema de las moscas en las siembras digamos, de cebolla o de cualquier otra parte. Eso es tan manejable. Ese es un problema común, pero tiene salida. Eso hay que plantearlo. Muchas gracias por ponerme atención. Gracias. A usted, doña Nora, por su aporte. Felipe Molina también había levantado la mano. Felipe. Felipe Molina, ya se nos desconectó. Bueno, Marciana también había levantado la mano. Ah, no, perdón, William Abella. William había levantado primero. William. No, pues de todas formas ya se resolvió un poquito la pregunta que planteé en la intervención que hice hace rato, cuando hablaba sobre cómo está asociada esta garza en África al ganado silvestre. Pero si me estaba pensando, no estaba como pensando en una solución. ¿Es posible? ¿Qué pensarías, por ejemplo, al leer sobre la paloma? Leí un texto en que en Envigado hicieron control un poco en un momento, hace como 10 años, de la reproducción de la paloma recogiendo los huevos de las palomas. ¿Sería posible pensar algo así en Bubulcus ibis? Recogiendo, decía que cada 3 semanas recogían los huevos de las palomas, más o menos podemos pensar algo así. Suponiendo que son un problema de salud pública, o en este caso un problema económico en las zonas ganaderas, porque donde están anidando hay un montón de moscas o de otros organismos que terminan siendo nocivos. Claro, primero hay que tener consideraciones éticas. Primero, asesorarse, toda la vaina. Como decían ahorita, que tienen la misma protección ambiental que tienen cualquier otra especie silvestre, porque nuevamente no es una especie invasora, no es un hipopótamo, que cualquier especie silvestre. Entonces, coger cualquiera de esas medidas, hay que hacerlo muy bien pensado y directamente con la carga. Porque las palomas, las palomas son invasoras, se han tornado problemas de salud pública y, claro, igualmente eso es muy costoso. O sea, pagarle a alguien que vaya cada 15 días a quitarle los huevos a las garzas no es barato, mucho menos porque las garzas anidan sobre lagos, o sea, sobre árboles que crecen al lado de un lago. Entonces, es peligroso para quien va a hacer el trabajo y aparte, pues hay que tener esas consideraciones éticas. ¿Qué tan funcional o no? En mi experiencia, porque en la Universidad de Antioquia también se ha hecho lo mismo, de quitarle los huevos a las palomas y de incentivar que las palomas no tengan donde anidar, eso es un gastadero de plata. En mi experiencia, claro, no tengo datos que estén sustentando mi opinión completamente parcializada, pero un gastadero de plata, el berraco, que no ha dado los resultados que se esperaban. Luego de 5 años de proyecto, cuando instalaban eso, siguen habiendo las mismas palomas que había. Ahí leí, Juli, que en Barcelona les están echando anticonceptivos a la comida, no sé si al maíz o a lo que sea que les dan en los parques. No sé cuáles serán los resultados, pero es algo como que están ensayando. Sí, por ejemplo, en otro caso, pues ya un poquito más alejado, pero porque es fauna silvestre, es en el caso de los desmodos, de los murciélagos que se alimentan de sangre, de los vampiros. Una de las metodologías que se emplean antes, no sé si ahora, los comités de ética prueban esas cosas,
era, uno coge un Desmodus, que es un bicho muy grande, un murciélago muy grande, que muerde muy duro, y lo embadurna en veneno. O sea, no lo mata, lo embadurna en veneno. ¿Por qué? Porque los bichos estos muerden a la gente y le transmiten la rabia o al ganado o cualquier vertebrado lo puede morder, alimentarse de su sangre y pasarle la rabia. Porque a ellos no les da rabia, ellos portan la rabia, no les da. Entonces, uno embadurnaba el murciélago en veneno y lo soltaba y el murciélago volvía a su cuevita. Y en su cuevita todos sus amiguitos, la mamá, la tía, la prima, el sobrino, el hijo, se acicalaban y se terminaban muriendo. Que sea ético o no sea ético, yo no voy a entrar en esa discusión. No estoy en comités de ética, afortunadamente. ¿Y qué tantos resultados o no da? Claro, uno extermina un montón de animalitos. En el caso de los murciélagos les puede dar muy duro. En el caso de las palomas, de las garzas, darles anticonceptivos, hay que andar con un comité de ética. Yo no meto mi mano al fuego por nada de esto. Muy complicado. Sí. Oscar Loaiza y Alejandro Alzate, los dos están haciendo una pregunta similar y es sobre qué depredadores tiene la especie. Pues esa es una muy buena pregunta. Aquí, en América, hasta donde yo sé, depredadores naturales, no. O sea, de pronto una que esté muy de malas, iba pasando una Spizaetus, una de estas grandes rapaces ornitófagas, y le dio mate, bailas. Pero hasta donde yo sé, depredadores naturales que controlen esta especie, aquí no hay. Y en África no sé cuáles son. Listo. ¿Alguien más? Marciana también había levantado la mano. Marciana, ¿tienes algo que preguntar? Más que una pregunta, era pues una pequeña observación. Yo me considero naturalista e ilustradora y he podido ver en el sector donde vivo que en las pequeñas parcelas para los campesinos que cortan el pasto a machete, la garza es un aliado, porque en palabras de un señor campesino de toda la vida me decía en algún momento, es que yo me siento más seguro porque yo voy cortando el pasto con el machete y van saliendo toda esta animalera, como dicen ellos, toda la animalera, y ella se va tragando la animalera. Entonces se comen que si el alacrán, que si la culebrita, que si esto, lo otro. Entonces él decía que se sentía más seguro cuando las garcitas andaban detrás. Entonces, pues es como una pequeña anotación que me pareció curiosa en ese momento y quería compartirla. Muchísimas gracias. Sin embargo, ahí yo vuelvo a la pregunta de que, claro, el señor se siente mucho más cómodo, pero la culebra está muy cómoda entre el pastico. Y pues, créanme que la mayoría de culebras, de reptiles, la mayoría de animales nunca van a atacar a nadie. O sea, nosotros no tenemos nadie que nos coma. O sea, sabemos maluco, probablemente. Entonces, los animales normalmente van a huir de nosotros. Pero claro, la idiosincrasia nuestra es, sí, los animales son peligrosos y demás, pero también pues, los invito a que reflexionemos un poquito sobre esas otras especies que normalmente consideramos indeseables, pero que les está yendo, que puede, tampoco, como les dije ahorita, hay datos demasiado concluyentes, que les esté yendo mal porque pues la garza lo está comiendo. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Porque por ahí estoy viendo en el chat que hay como muchos comentarios sobre potenciales depredadores como cocodrilos, caimanes, gatos monteses, halcones, zorros, caracaras. Por ahí también pusieron que Geranoetus. No sé qué más. Pero si alguien tiene más preguntas o si les parece, entonces ya vamos terminando. Juli. Yo por mi parte, pues nada, agradecerles a todos por haber venido. La verdad, no sé cuánta gente hay siquiera. Llevo un rato mostrándoles las mismas 3 fotos. Lo siento, mi presentación no era demasiado larga. Pues no. Juli, llegaron a ver casi 90 personas. 93 vi yo en un momento, creo. Muy exitosa, muy exitosa. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Juli. A ustedes. Sí, y yo creo que sí es muy importante. Ay, yo sí tenía una pregunta, Juli, qué pena. Ah, Y es, antes de que vaya todo el mundo. Por ejemplo,
de alguna especie colombiana que haya tenido un proceso de dispersión también y como que haya colonizado algún territorio distinto. ¿Qué es distinto? Pues como que haya salido como de Colombia a dispersarse a otro lado. Cierto que no tenemos ningún ejemplo de nada parecido a esa dispersión que ha hecho la garza. Los paisas, como diría Rodolfo, Ah, bueno, sí, somos la octava plaga prácticamente. es verdad. No, mentiras. Especies colombianas, que yo sepa, no. El caso más que más ha sonado, y particularmente pues a los que vivimos o hemos habitado el Valle de Aburrá, son los coquitos. Pero de ahí a que hayan colonizado Europa, por ejemplo, no. La Eso. vaina es que, por ejemplo, el mejor caso para mí, que no había caído en cuenta de ello hasta hoy, que el profe Juan Luis Parra me hizo caer en cuenta, es Quiscalus mexicanos. O sea, uno acostumbrado a ver mariamulatas. Y a pesar de que históricamente uno las asocia más a la tierra caliente y de que hay una subespecie Quiscalus mexicanus peruana de distribución en el Perú y en esta zona, esta especie, pues el núcleo de expansión fue México y se ha dispersado a Canadá, a Centroamérica y hace 100 años aquí, o sea, en el Valle de Aburrá, bueno, aquí en Bogotá todavía no hay, no habían mariamulatas y aún en la costa, en los textos, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que tienen un carácter un poquito anecdótico e histórico, no se mencionan mariamulatas, más que en algunas contadas ocasiones. Ese es otro caso de otro bicho que está aprovechando, se está haciendo su agosto, también con intervención humana. Y recuerdo particularmente Quiscalus luguris, el llanero, una especie que hasta no hace mucho, pues en teoría vivía principalmente en el llano y que a mí me llamó mucho la atención y es que yo nunca había visto un pajarito de esos hasta que se reformó el parque del municipio del que yo soy de campamento, yo soy un montañero de pura cepa, como habrán notado en mi acento, y hasta que se cambió el parque, apenas se cambió el parque, ¡plum! Estos bichos llegaron y se asentaron y siguen ahí, y son la especie dominante en el parque. Entonces, cuando cambió el ecosistema, cuando cambió un poquito, esa pequeña alteración, ellas se hicieron su agosto. Entonces, hay muchas especies que están apenas en eso, están aprovechando y se están expandiendo. Y estamos Los, viviendo Julián, los, perdón, los molotros, por ejemplo, los Pero los chamones. molotros vienen del sur del continente. La pregunta mía era Sí, si sí. colombianos habían salido o sea, si nosotros éramos los que estábamos ganando, no, eso. yo creo que vamos perdiendo en general. Listo, Juli, muchísimas gracias por la charla. Creo que todo el mundo quedó como muy satisfecho. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les estaremos contando entonces sobre la programación de los censos de aves acuáticas. Algunos ya me escribieron preguntando por la información del evento de ahorita de Santa Elena, el 4, 5 y 6. No, mil gracias a todos. Feliz noche. Y gracias a Así, Santiago por coordinar la grabación. No, gracias a usted, gracias Juli, hermano, por atender nuestra invitación y aprendimos mucho, hermano. Muchas gracias. no, pues, muchísimas gracias a todos pues, por estar, por haberme invitado, porque como les dije ahorita pues, ya no es que sea el pajarero más ávido, pero igual, me gusta chismosear en todos los lados realmente. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Espero les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda, pues si algo me pueden escribir. Como les conté, tampoco soy el super pajarólogo, pero muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias. Sí.